Voy a grabar la sesión para quien tal vez no pueda entrar o tal vez durante la conversación se fue su internet para diversas situaciones, ¿no? Que de hecho las clases van a estar alojadas en la plataforma que pues les dimos ya el código de acceso. Ya quien no haya podido entrar me avisa para que le mande como todos los elementos para que pueda estar, ¿no? Y bueno, como ya es algo común en el diplomado, las presentaciones que básicamente son realmente cartas de mucho cariño, ¿no? A la gente que ha colaborado en este proyecto, que además, pues a nivel personal contribuye muchísimo, ¿no? Al menos en mí en específico me contribuye en muchos niveles, ¿no? Yo quiero a mucha, o sea, de enorme a las personas que han contribuido, entre ellas la doctora María Bermúdez Pérez, que ha sido una tutora, una mentora muy importante en mi vida personal y también en mi vida académica, que básicamente ella quiso darnos este taller. Yo le decía a María, pues si quieres, para que no sea, híjole, tan extenuante, pues algo si quieres con más concreto y vemos cómo lo suplimos. Y María me dijo, no, tiene que ser todo completo, todo yo lo doy, cosa que yo lo agradezco de muchísimo corazón y que más allá de hablar como de una gran carta académica, porque lo tiene la doctora María, es hablar también de su gran persona, ¿no? De su gran cariño hacia nosotras acá en México, ¿no? Y cómo nos ha impactado en múltiples niveles. En la parte académica, lo que puedo decir es de que, wow, estoy súper sorprendido de todo lo que ella ha hecho en su trayectoria como doctora, ¿no? Investigadora en la Universidad de Georgia, ¿no? Como terapeuta, que ha escrito múltiples artículos cada año, incluso ahorita en el libro que estamos escribiendo, me dice, oh, Fausto, ya salió nuestro nuevo artículo. Y yo, oh, María, ¿cómo les para publicar tanto? Entonces es increíble, ¿no? Alguien que inspira. Y pues nada, yo quiero dejarlas que conozcan a la doctora, que construyamos colectivamente muchos saberes y pues están en unas hermosas manos, ¿no? Y muchas gracias, María, por estar con nosotras otra vez. Ay, no sé si yo me trabé. Gracias. Ah. Gracias, Fausto. Yo quiero que ustedes sepan, no lo estoy diciendo solo, ¿me escuchan bien? Ok. Yo de veras aprendo muchísimo de ustedes también. Es algo que es, por eso siempre estoy disponible yo digo, para mí no es presentar, pero es compartir. Y ojalá que en este proceso vamos a poder compartir. También les quiero dar las gracias a las profesoras y las maestras que están aquí. Yo sé que también ustedes están súper ocupadas y tienen muchísimo que hacer. Entonces, les quiero dar las gracias. Y a todos ustedes, porque yo sé que ustedes están bien ocupados y además estamos en una pandemia mundial. Entonces, yo sé que ustedes tienen muchísimo que hacer y de veras agradezco su tiempo y su participación. Hola, Bexa. Hola, maestra. Tengo mis amores aquí conmigo. Ay, estoy feliz de verla. Igual, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos. Entonces voy a empezar. ¿Están listos entonces? Empezamos. Voy a mover esto aquí. Estoy dando también mis clases por Zoom y present. Ok. Ahora, una cosa que quiero que sepan es que yo soy originalmente de Honduras, pero criada aquí en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo hablo a veces, por eso tengo ese acento de gringa, aunque tenía 2 añitos cuando nos mudamos a los Estados Unidos, a Houston, Texas, donde vive el papá de Marión, que es mi hermano, y por eso Marión es mi sobrina, pero yo me crié en Houston, en Texas. Entonces, si a veces las palabras, yo a veces no encuentro la palabra, si digo, ¿cómo se dice eso en español? Es porque toda mi educación formal fue en los Estados Unidos. Y aunque siempre hablamos español en casa, ¿verdad? Siempre, nunca es igual. Todos estos términos de filosofía, de investigación y de terapia familiar, todavía sigo aprendiendo muchos términos. Entonces, en este curso vamos a hablar
tenemos 4 días juntos. Cada sábado del mes de febrero vamos a estar hablando de terapia familiar feminista. Y yo ya he dado cursos en México, en Guadalajara, en Puebla, bueno, específicamente con este tema en varias partes de México. Y lo que me impresiona tanto es que ustedes de veras son bastante avanzados con este tema. Y lo que yo veo es que muchas veces ustedes usan el término informados por género o basado en género y usan el término género en vez de feminista. Pero realmente son similares, pero sus raíces son diferentes, sus historias son diferentes. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en lo feminismo. Entonces, en este taller o en este curso vamos a hablar por qué es necesario usar el término feminista y no humanista y no simplemente hablar de género, porque tiene como una posición y es como decir, una perspectiva, no es más que una perspectiva, es un compromiso y vamos a hablar de eso un poquito más. La resistencia al feminismo y la igualdad, ¿qué significa eso y por qué hay una resistencia aún con la palabra feminismo? Vamos a hablar de los efectos estructurales y sistémicos que mantienen la opresión y la discriminación de las niñas y las mujeres. Y las historias, las olas y las historias vamos a hablar mucho menos, pero también tengo más material o más información si quieren saber un poquito más de eso. Y los tipos de feminismo también, solo vamos a hablar de eso un poquito por el tiempo, no nos da tanto tiempo. Cuando originalmente di este curso era un diplomado de 3 días, 7 horas cada día. Entonces sí pude hablar del tema con mucha más profundidad. Y por último, el género y la interseccionalidad de identidad. Ok, ahora, si ustedes quieren que yo pare, si tienen una pregunta, que tome una pausa, lo que sea, por favor, solo dime. A veces ahorita no los puedo ver a todos en la pantalla, pero solo, por favor, solo dime y ponga su micrófono y dime si tiene una pregunta. Ok, entonces todo el punto del taller es que es el feminismo. Y ustedes saben, ¿verdad? Que hablan muchísimo del machismo y el feminismo y el embricismo y hay diferentes, son distintas, ¿verdad? Y muchas veces personas hablan del machismo de una perspectiva negativa y en inglés pensamos más que en la masculinidad tóxica. Y cuando uno piensa en el machismo, piensa en la masculinidad tóxica, pero realmente también en la literatura en los Estados Unidos se está escribiendo mucho también de el machismo, que es, ¿cómo le dicen? Caballerismo. ¿Ustedes han escuchado ese término de ser caballero? Caballerosidad. Ok. Caballerosidad. Ok, entonces eso es decir, eso es otra parte del machismo que también se puede ver de una perspectiva positiva. El problema también con esa perspectiva, de mi perspectiva, es que también está apoyando las patriarcales. Entonces, aunque no son, ¿cómo se dicen? Beneficent. Es como tiene una intención positiva, una intención buena, siempre está manteniendo un sistema de opresión y un sistema patriarcal. Entonces, aún es verdad, hay que ver de eso de punto de vista. Y el embrismo y el feminismo, es decir, es creer que los hombres son inferiores a las mujeres. Y realmente esto es lo opuesto al feminismo, porque en el feminismo tiene que ver con la equidad de género, de raza, de edades, de culturas, de ética. Entonces, diferentes aspectos de nuestras identidades no debería ser causa por la opresión o por la inequidad. Entonces, por eso hablamos del feminismo y no el embrismo ni el machismo. Y también le digo a mis estudiantes,
tampoco hablamos del humanismo. ¿Y por qué? Porque yo quisiera hablar del humanismo. Yo digo, siempre yo quisiera estar en la posición que ya no tuviéramos la necesidad de hablar del feminismo, porque la única razón que hay la necesidad es porque la mujer todavía y las niñas todavía se tratan de una manera inferior en casi todas las sociedades del mundo. Entonces, cuando llegamos al punto en, no sé, 30, 40, 50, 100, 200 años, cuando ya la equidad de veras existe 100% entre todos los géneros, no solo mujer y hombre, pero las personas que no se identifican ni con género, cuando llegamos a ese punto en el mundo, en la vida, no vamos a tener que usar términos como ni machismo, ni feminismo, ni embricismo, solo vamos a hablar del humanismo. But, como decimos en inglés, we're not there yet, no estamos ahí todavía, por eso existe la necesidad. Entonces, las terapeutas familiares feministas examinan cuidadosamente las maneras en las cuales que la raza, género, clase social, orientación sexual, habilidad y otros aspectos de identidad intersectan para formar nuestras experiencias, otros aspectos de identidad. Entonces, yo siempre le digo a las personas que si yo fuera María Bermúdez o María Pérez, que se crió en Honduras, en San Pedro Sula, Honduras, siempre hubiera tenido el privilegio del color de mi piel y el color de mis ojos. Eso nunca hubiera cambiado, pero estoy segura que nunca hubiera obtenido el nivel de educación que tengo. Estoy segura que tal vez no hubiera ido a la universidad aún. Y entonces las puertas que se me abrieron por mi educación y por ser criada en los Estados Unidos es diferente. Entonces yo digo, estas me han dado como poder de una manera que no lo hubiera tenido tal vez si me hubiera criado en otro lugar de otra manera. Entonces la persona del terapeuta, por eso estoy hablando de mí, porque siempre tenemos que analizar nosotros, ¿verdad? Mismo. Es importante el concepto de la terapia familiar feminista. Y por eso el profesor Fausto también puso preguntas reflexivas en su taller, ¿verdad? ¿Cómo se dice, Fausto? Donde tienen todos los materiales. En el foro. Uh-huh. El foro stand. En el foro stand del curso. Entonces, ahí está todas las preguntas que les hicimos sobre la reflexividad, autorreflexividad, para que ustedes puedan profundizar, ¿verdad? Cómo se sienten, cómo están interactuando con este material. Aclara los valores culturales que están incrustados en nuestra vida diaria, en las creencias y actitudes que mantenemos. Entonces, es como irse un poquito más profundo en esa reflexión. Es importante reflexionar en cómo nos afectan los sistemas de opresión que afectan nuestras vidas. Entonces, cuando yo estoy hablando de sistemas de opresión, estoy hablando de sistemas como patriarcales, sistemas coloniales, las ideas comerciales, ideas políticas. Me llamó muchísimo la atención que dijo, voy a hacer un stop share, un minutito aquí. John, usted dijo que no está hablando de sistemas sistémicas, pero si no dijo otra palabra, dijo del pueblo. Teoría de campo. Teoría de campo. Entonces, para mí, esas teorías están basadas en teorías que reconocen culturas indígenas, culturas no coloniales. Son teorías dándole como, honrando a esas culturas que eran precoloniales, ¿verdad? ¿Así es? Sí, bueno, la teoría de campo pues toma en cuenta todo el campo, ¿no? Como las interacciones entre todo y evidentemente todo lo que está en el campo es del campo y tiene la misma importancia.
Así es, ok. Entonces, cuando yo hablo, es una metáfora de decir sistémico, es una metáfora de decir narrativas, pero del campo es del campo, ¿me entiendes? Es como de la gente, de la tierra, y yo digo, es importantísimo estas perspectivas. Entonces, cuando yo hablo del feminismo, es porque viene de otro origen de teóricos, ¿verdad? Pero yo digo, el espíritu tiene muchísimo en común con estas teorías que son precoloniales, que uno regresa a esas teorías y esas perspectivas que son tan importantes. Entonces yo digo, yo estoy compartiendo estas ideas, pero las ideas que ustedes han formado en México y que son más orgánicos de ahí, más de ahí, para mí que tienen, es como hay que complementar lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y no es decir, lo que yo quiero resistir, es decir, que yo estoy pensando que esta forma de pensar de ninguna manera es superior o, ¿verdad? Es otra perspectiva, es otra manera de entender y reconocer. Entonces, voy a regresar, pero si quieren hacer otras conexiones importantes como esas, háganlo, ¿ok? Podemos tomar en pausa, porque de veras, aunque tenemos 4 días, si no cubro todo el material hoy, está bien, lo cubrimos el siguiente sábado, o si no el siguiente sábado. Entonces sí hay tiempo para este tipo de diálogo. Pero voy a seguir y entonces sabiendo que los valores personales es importante aquí y los sistemas opresivos hay muchos y la terapia familiar feminista o basado en teorías feministas habla del patriarcado y la misoginia y son sistemas y actitudes de opresión que afectan todos los otros sistemas sociales importantes. Estos sistemas afectan que las sociedades también que tengan justicia social e igualdad entre géneros. Entonces, por ejemplo, la familia, el gobierno, las leyes, las políticas, el mundo de negocios, la educación, el ejército, el lenguaje, la religión, la sexualidad y la ciencia, y hay muchos más. También no puse aquí el sistema médico. Sabemos que el sistema médico oprime también y tiene muchísimos prejuicios, ¿verdad? A quien les brinde servicios médicos y a quien no. Y quien tiene ciertos privilegios en nuestra sociedad basado por su tipo de sexualidad, su orientación sexualidad, su religión, su nivel de educación, el color de su piel, que vamos a hablar más de eso, su raza, y también el nivel socioeconómico, ¿verdad? Y todos estos sistemas tienen el poder, especialmente cuando se manejan juntos, de brindar privilegios o brindar opresión. Y siempre estas dinámicas están siempre presentes, ¿verdad? Entonces, como terapeutas feministas tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar como bien alertos y alertas de ver cómo estamos nosotros participando también en estos sistemas de opresión. Y sí estamos participando. Por ejemplo, este curso, no todos tuvieron acceso a este curso. ¿Por qué? Porque no tuvieron acceso a este privilegio, ¿verdad? Y por todos los otros partes de su identidad y que le abrió caminos de oportunidad y les cerró puertas o caminos de desigualdad o de opresión. Entonces, estar consciente cómo estamos participando, estar consciente que sí estamos participando y siempre tenemos el poder de usar nuestro poder para el bien o para el mal. Y estar consciente de eso, ¿verdad? Ahora, la misoginia también es otro, voy a bajar esto, disculpe. Esto es otro concepto. Acabo de publicar yo ahorita un papel que se llama en la revista de terapia familiar feminista y tiene que ver con la internalización de la misoginia y el sexismo del terapeuta.
Entonces, ¿cómo estamos nosotros pensando en la misoginia, que tiene que ver con el desprecio, el prejuicio contra las mujeres o las niñas, o todo lo que se considera femenino, ¿verdad? Es como decir, casi siempre las personas, si le vas a decir a un hombre, le vas a decir el peor insulto, hablarle en el femenino, decirle que es marica, decirle que es un gay, decirle que es un puto, perdona el ser ofensiva, pero decirle que es gay o que es femenino de cualquier manera es el peor en sí, el peor, como decir, insultarlo. ¿Y por qué? Es la misoginia, ¿verdad? Eso es la base de denigración, discriminación, violencia contra la mujer, objetivación sexual de la mujer. Entonces, si el hombre y la mujer y todos los géneros serían, si hubiera la igualdad, no tuviéramos ese desprecio hacia la mujer, ni el femicidio al nivel que lo tenemos en toda Latinoamérica, pero en los Estados Unidos también y realmente en todas partes del mundo. Entonces, hay que seguir reconociendo eso. Y como nosotros somos socializados en nuestras culturas, nosotros también tenemos partes de nuestra persona que cree en la misoginia. Nosotros también como terapeutas pensamos que las palabras de los hombres tienen más credibilidad que las palabras de las mujeres. Nuestros profesores, maestros, gobernadores. Y es cierto que en México nunca han tenido un presidente mujer, ¿verdad? Nunca. En los Estados Unidos tampoco. ¿Por qué? ¿Verdad? Tiene que ver con la patriarquía, la misoginia. Entonces tenemos que seguir pensando en eso, los sistemas sociales que le da más voz y más poder a los varones, a los niños y los hombres, más que las mujeres. Todo esto tiene consecuencia. Esto lo vi en el internet cuando estaba preparando mi taller y me encantó porque esto es un artista que puso eso y tuvo que, cuando puse la palabra feminista, esto es lo que salió. Extrema, pecadora, inconveniente, radical, bastarda, impostora, prostituta, marimacho, abortista. Entonces es importante pensar en los estereotipos, ¿verdad? Y cómo afecta cuando la mujer es latina o hispana o mujer de cualquier parte del mundo, cuando es fuerte, es inteligente, es poderosa, cuando se siente así, es cuando la misoginia también nos hace sentir que no somos así, ¿me entiendes? Como rechaza esa narrativa de la mujer poderosa, fuerte, inteligente, capaz. Entonces, como terapeutas feministas siempre tenemos que estar conscientes de esas narrativas que nosotras mismas internalizamos y empezamos a creer, ¿verdad? No somos capaces, no somos inteligentes, hay que seguir combatiendo eso. Ahora, el patriarcado, la palabra patriarcal significa gobernado por el padre, pero se ha usado para describir la dominación de la familia, la sociedad y la política. Si la familia es un microcosmos de la sociedad y si la familia es patriarcal en la estructura, entonces la sociedad será patriarcal. Ahora, existe también, las personas dicen, ay, ¿qué pasa con las culturas matriarcales? Realmente existen muy pocas y realmente te puedes encontrar una o dos en todo el mundo. Ahora, existe el matrifocal, que es matrifocal en inglés, matrifocal. Y matrifocal no es lo mismo que matriarcal. Todas las culturas, por ejemplo, en México, es una cultura patriarcal, en los Estados Unidos, patriarcal. Existe familia que son matrifocal o matrifocales, ¿entiende? Entonces no son la misma cosa. Entre ciertas familias la
mujer puede tener mucho poder, pero en la sociedad donde ella vive, con su familia, la mujer no tiene el mismo poder que el hombre. Entonces, es una distinción muy importante. El patriarcado está incrustado en la creencia que los hombres son superiores a las mujeres. Y lo que pasa también es la exageración de los papeles de género. Y esto empieza, la persona piensa que esto empieza en la infancia, pero no, ¿sabes? Esto empieza cuando la mujer sabe que está embarazada, que va a tener un hijo. Y todos los estereotipos y toda la socialización de ese niño o esa niña o esa personita empieza cuando la persona todavía no ha nacido. Entonces, sus nombres, la forma en la que uno la describe. Entonces, la masculinidad y la feminidad son construidas socialmente y mantienen estructuras y sistemas de opresión, misoginia y patriarcado. Pero estos como son, estas formas de pensar, uno le da, como decir, más valor o menos valor. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes. Hay personas que exageran su feminidad o exageran su masculinidad porque no saben o nadie le ha dado permiso de ampliar su persona para hacerlo para ser ambos o más, ¿verdad? Y yo sé que ustedes me entienden porque a veces especialmente, estoy tratando de bajar esto. Niños especialmente tienen como menos permiso de salirse de esos scripts. ¿Cómo se dice? Como decir, no sé la palabra en español, pero es como decir Patrones. Sí, son como roles, son patrones, pero es como un actor que está siguiendo el guión. El guión, exacto, así es. Entonces, son formas que uno dice, disculpe, voy a hacerlo así porque no me está dejando ir abajo. Entonces, estos papeles tradicionales restringen las oportunidades para que todos, hembras y machos, para que todos puedan ampliar su persona para que no tengan que seguir estos papeles o guiones y sirven para mantener el desequilibrio de poder. Entonces, esto es importantísimo porque normalmente las niñas pequeñas, los padres pueden permitir que ella sea un poquito más masculina, pero no se puede pasar. Pero si un niño se pasa un poquito en ser más femenino, es cuando hay problemas y hay abuso, inclusive hay abuso bastante graves. Entonces voy a regresar a la presentación acá, pero a veces si no puedo ver la parte de abajo, lo voy a hacerlo más pequeño. Ok, entonces, cuando hablamos de la resistencia en la literatura de las ciencias sociales, especialmente con la literatura feminista, se habla mucho de la resistencia. En el mundo clínico, en el mundo de terapia, la resistencia puede ser como una resistencia al tratamiento, el tratamiento médico, el tratamiento de psicoterapia. La resistencia también puede ser algo positivo. La resistencia puede ser resistencia hacia el racismo. La resistencia puede ser hacia el sexismo, la misoginia. Entonces, pero, y hay muchos que han escrito bastante sobre la resistencia. Hay ciertas resistencias que son positivas porque estás rechazando sistemas de poder oprimientes. Pero hay resistencias cuando tienen que ver con la equidad o con el feminismo. Entonces, nuestra sociedad en general son patriarcales y todo lo que se considera femenino es un desprecio y se ha despreciado, ¿verdad? La raíz de la resistencia al feminismo es porque los hombres han sido socializados a alejarse a todo lo que es femenino. Y no solo alejarse a todo lo femenino, pero
despreciar todo lo femenino. Y eso, en ese proceso, eso afirma su masculinidad. Entonces, es un proceso, ¿verdad?, de desvalorar y elevar su masculinidad. Es como decir, su ego es tan frágil que no pueden ser nada femenino porque si no es suficiente hombre. Ahora, sabemos que eso es un mito, no es cierto, pero eso es lo que nos convence la patriarcal o ¿cómo se dice? Esa forma de pensar es oprimiente y es peligrosa. Las mujeres, como también somos socializadas a asumir que todo lo masculino es superior, cuestionamos cuándo una mujer tiene más poder que el hombre y mantenerse en un papel sumiso hacia los hombres. Entonces, la resistencia, ¿por qué? ¿Por qué seguimos resistencia a los valores y los principios feministas? ¿Y cuáles son las normas, valores o actitudes y socialización que nos apoyan y apoyan a la patriarquía y al misoginio? Entonces, hay dos formas de resistencia. Una es la pasiva y la otra es la activa. Y casi siempre estamos actualizando los dos, ¿verdad? Pasiva es cuando uno no dice nada y sigue manteniendo las normas de la sociedad que hacen que los hombres sean superiores a la mujer en todos los niveles de la sociedad. Y es una manera pasiva porque no estamos hablando, no estamos comentando. Y cuando estamos en situaciones, en contextos, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina, en el consultorio, en universidades, en las clases, cuando estamos en estas situaciones, mantenemos pasivos porque nos da miedo, no nos sentimos seguros de enfrentar estos sistemas de poder que no nos dan permiso o campo o espacio para enfrentarlo. Pero una cosa que estamos muy seguros es que cuando hay una revolución o cuando uno lucha así para la equidad o la igualdad, tiene que ser una resistencia activa, porque las personas que tienen más poder en una sociedad no te lo van a regalar y no te lo van a dar así por gratis. No van a decir, ¿sabes qué? Yo como hombre tengo muchísimo poder en este espacio. Voy a bajar un poquito el nivel de mi poder para que tú puedas subir un poquito más el poder tuyo como mujer. Ahora, todos los hombres que están aquí presentes, estoy segurísima que ustedes sí los hacen personalmente. Yo sé que en su consultorio, estoy 100% segura que estás en este curso, ustedes son esos tipos de personas y de hombres, porque si no, no estuvieras interesado en este tema. Entonces, eso me hace entender que sí compartas poder, compartas y haces espacio para que otras personas, especialmente las mujeres, tengan más poder en esos contextos o esos espacios. Estamos hablando a nivel sistémico y vamos a hablar más, ¿verdad? En el próximo sábado vamos a hablar de pensar en tercer orden y cambio en tercer orden y cambios a nivel sistémicos más grandes, ¿verdad? Entonces, resistencias activas son importantes, pero hay que reconocer que no todas las personas tienen el poder de resistir de una manera activa todo el tiempo. Hay que reconocer esa realidad. Voy a seguir con esto y después voy a tomar una pausa porque quiero escucharlos y a ver cómo están recibiendo esta información. Entonces, José Medina es un autor filósofo que ha hablado de la resistencia pasiva y también la autora Diane Goodman en el 2011. Y los dos han hablado de la resistencia. Es la incapacidad de participar o de interactuar con materiales o procesos. Es como decir, hay personas que son incapaces. Será por su nivel cognitivo, tal vez su nivel de educación, esquemas religiosas, esquemas de género, esquemas culturales, pero esos esquemas son tan fuertes
que son como una pared, como una barrera. Hay otras personas, también se ve evidente en negar perspectivas alternativas que desafían ideologías que mantienen el status quo. Es como decir, personas que tienen poder, y estoy hablando en personas en general, personas con sus raíces europeas, personas que son blancas, personas que son más educadas, niveles sociales más altas, que tienen, ¿verdad?, el privilegio de usar todo su cuerpo como, ¿verdad?, todas sus capacidades físicas. Es como decir, cuando ellos, es un riesgo soltar un poquito de ese privilegio, uno de reconocer el privilegio que tiene, pero de soltar, como ya dije, ¿verdad? De negar estas otras posibilidades, porque a negarlo protege sus intereses y protege sus perspectivas o sus posiciones de privilegio. Entonces, hay personas que también son incapaces, a veces niegan, también resisten información o experiencias las cuales requieren que se tienen que cuestionar o tienen que pensar en su posición de poder, ¿verdad? Negar que la opresión o que la igualdad sistémicas tienen consecuencias reales. Y este punto es importante porque pueden decir, bueno, en mi casa yo soy el que mando. Punto, así es. Pero mi mujer, ella toma muchas decisiones, ella hace lo que ella quiere, ella va y viene y ella gasta dinero como tiene que gastarlo en la casa y ella tiene sus opiniones y tiene su poder. Pero si él se siente así, que en su hogar tal vez él y su esposa, su pareja, se sienten que hay igualdad y que se sienten como tienen un nivel de poder similar, si él está negando que a nivel social existe esa igualdad, él todavía sigue siendo parte del problema. Y si ella también lo niega, ¿verdad? Entonces no están pensando a nivel sistémico, a nivel más grande. Y también pasa cuando uno le da miedo perder su posición de poder o comodidad. De compartir poder, hay un poquito de miedo de perder esta comodidad que uno tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos siempre vamos a hablar de la política, pero por ejemplo, había muchas personas en los Estados Unidos que estaban a favor de Trump, del presidente Trump, porque hay un miedo enorme que las personas de otras culturas, raíces, que no son blancos, que no son de culturas europeas o de raíces europeos, que vamos a tener más poder. Y yo me incluyo ahí porque yo soy inmigrante, yo soy latina, soy hispana. Entonces hay un miedo enorme de poder perder ese control y los hombres tienen un miedo de perder el control porque piensan que su posición de poder o control es lo correcto y que todos los demás no merecen tener ese nivel de poder o control. Y entonces nos ponemos a la defensiva para mitigar la ansiedad, aliviar la culpa o protegernos de los pensamientos negativos. Entonces, esta resistencia, como dicen estos autores, es como decir, no vienen de nada, y uno como terapeuta es como que hay que reconocer que las personas tienen esos miedos y que sí son válidos y sí sienten ese temor de poder perder un poquito de su posición de poder, pero cuando estamos hablando de terapia familiar o de parejas, hay que hacer la persona que tiene más poder casi siempre es el hombre o la persona de habla hispana, ¿verdad? En México, la persona que tiene más educación, la persona que tiene un sueldo más alto, esa persona hay que reconocer que también sienten una ansiedad de perder un poquito de poder y de control. Entonces vamos a volver a eso cuando estamos manejando casos clínicos.
Ahora, ya rapidito, por último, vamos a hablar de la resistencia activa. Y la resistencia activa es una postura en cual, en donde los pensamientos, actitudes y acciones sirven para resistir la opresión a la injusticia. Una cosa que están haciendo ustedes, estoy súper segura, que porque ustedes están en este curso, estoy 100% segura que ustedes también hacen resistencias activas en sus círculos sociales, aunque sea redes sociales por el internet o sus comunidades, tal vez será sus iglesias, tal vez será donde trabajan, sus consultorios. Pero yo pienso que muchas veces están asumiendo posturas feministas, muchas veces sin saberlos, porque están actuando de una manera de resistir poderes patriarcales o sistemas patriarcales que les hace daño a las niñas y las mujeres, muchas veces sin conectarlos al feminismo. Y, ok, entonces vamos a volver a eso. Es un enfrentamiento en contra de la injusticia en general. Entonces, hay gente que me pregunta, ok, bueno, María, pero ¿estamos hablando de la justicia social o estamos hablando del feminismo? Tienen diferentes raíces teóricamente, históricamente, tienen diferentes raíces en la literatura de las ciencias sociales, pero sus intereses son casi iguales y tienen que ver con el enfrentamiento contra la injusticia. Punto. Nosotros tal vez estamos pensando en género o las mujeres o la equidad de género, pero realmente es mucho más complejo de eso. También estamos hablando de mujeres trans, mujeres sexuales, o también estamos hablando de mujeres en tercera edad o de una bebé, una niña de 8 años. Entonces, es mucho más complejo de solo género, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es ¿cuáles son las formas de resistencias que ustedes han tenido? ¿Y cuáles han sido las ventajas y desventajas o consecuencias negativas? Okay, entonces, son 2 preguntas y voy a tomar una pausa. O lo voy a poner así. 2 preguntas. ¿Cuáles son las formas activas o pasivas que ustedes han tenido? Pero más importante, quiero saber cuáles han sido las ventajas y desventajas o consecuencias negativas por esa misma resistencia. Entonces, si quieren seguir pensando en el consultorio o como terapeutas, también les invito a pensar en sus vidas personales, porque siempre están conectados. Entonces, quiero saber, ¿podemos tomar unos minutitos ahorita o las puedo poner en grupos y pueden hablar en grupos más íntimos? ¿Sería mejor, Sony, piensas, grupos? Ok, porque así pueden de veras profundizar esto, ¿verdad? Y si también los puedo poner en grupos de 3 personas, 4 lo más, y quiero que contestan estas preguntas, sus resistencias y cuáles han sido consecuencias positivas y negativas en sus vidas personales o en el consultorio, ¿ok? Y vamos a hacer ese proceso como por 10 minutos, pero por favor dejan que todos participen, todos, ¿verdad? Que hablen. Ok, entonces, Fausto, ¿lo quiere poner grupo ustedes o lo? Sí, claro. ¿Tienes los comandos o yo lo pongo? Como sea, yo también lo estoy viendo, los dos somos co-host. Ah, bueno, si quieres. ¿Lo pongo? Así que ya los hago yo. A ver. Ok. Reducido. Y que la pasen bien. Gracias. De nada. 8, 5, entonces ahí está. Me meto todas las sesiones. Listo. Allá vamos. Ok. Ay, ok, son grupos más grandes entonces. Sí. Está bien. Son 5 salas y algunas personas se fueron o no están formando el grupo, pero veo que el grupo se bajó a 21, estaba a 30 y después bajó a 21, entonces hay personas que se salieron del
de la clase o del curso. No sé qué haya pasado. Y ahorita, Pero todos casi, la sala 2 es la que están menos personas, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le puse 6 personas. ok, está bien. Y así yo creo que pueden tener una conversación más profunda y así es bueno porque ¿quieres parar la grabación o seguimos grabando? Creo que estas conversaciones a todo dar, ¿verdad? A lo máximo, porque no querían salir de los salones. Pero gracias por participar. Y lo que quería preguntarle es que, ¿qué? Quería saber si podrían, de cada sala, alguien podría hablar de su grupo y hablar un poquitito rapidito, porque no tenemos tanto tiempo, pero de hablar de qué dijo su grupo, de algo que que sobresalió un poquito, algo que era wow, algo que no habían pensado o algo que les impactó. ¿Alguien podría representar su grupo rapidito con la primera sala? ¿Con quién quiere empezar ahí? ¿Alguien? Bueno, yo voy a empezar a hablar por mi grupo, porque Gracias. entre estar comentando a todos, yo no alcancé a comentar nada, entonces yo quiero hablar de lo que comentaron todos y cómo de alguna manera pues también tiene que ver con lo mío, ¿no? Con lo que yo iba a expresar. Okay. Pues tiene que ver lo que nosotros analizamos donde hay generalmente esta resistencia activa, es en la parte de los círculos de amigos, ¿no? Que se van dejando de repente porque las ideas ya no concuerdan, ¿no? Y porque entonces nosotros vamos visibilizando, nos vamos dando cuenta de esas acciones machistas o misóginas que ya no cuadran con estas gafas que nosotros tenemos, ¿no? Y también con los afectos con la familia, que son los cercanos, que también vamos haciendo como esos movimientos donde visibilizamos que hay cosas que son injustas, ¿no? Y que es doloroso en cierta parte, pues también darnos cuenta que con los que tenemos lazos tan estrechos, pues piensan de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí. No sé si alguien de mi equipo quiere agregar algo más. Gracias, Ana. Eso duele más cuando es de nuestra familia, ¿verdad? Cuando uno ve el racismo, el sexismo, la misoginia, es como que duele más porque uno dice, ¿por qué no están conscientes? ¿Qué les pasa que no entienden que esto es incorrecto? Esa homofobia que tienen, eso no es justo. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero el por qué intelectualmente lo entendemos, pero siempre duele, ¿verdad? Gracias por compartir eso, Ana. Y la sala, el número 2, ¿alguien quiere compartir, reflejar un poquito de qué hablaron en su grupo? ¿Algo que sobresalió? No sean tímidos, no tenemos tiempo en la vida para Yo no sé si, es que no sé de qué sala éramos nosotros. Por eso estoy esperando, porque Kelly o yo que éramos de la sala 3, pero como nadie de la sala de la 2. 4, creo que éramos de la 4. Bueno, pues, pero ya abrí el micrófono y ahora, como en karaoke, nadie me para. Dale. Bueno, nosotros en nuestro grupo, pues comentamos varios aspectos, entre ellos que cómo es el cuestionamiento a las mujeres, lo que tú decías, ¿no? En el entorno cercano, que es el que más duele, ¿no? La familia, los amigos cercanos, que siempre nos están cuestionando aspectos que ellos creen propios de la naturaleza femenina, como el tener hijos. Una de las compañeras mencionó, ¿no? El cuestionamiento de que por qué no tienes que tener, y si no tienes, ¿a qué te vas a dedicar, no? Y por otro lado, la contraparte, ¿no? Yo sí tengo, ya tuve y ahora quiero estudiar. ¿Y por qué estudias? ¿Y para qué estudias?
y así, ¿no? Y otras compañeras comentaron igual en el mismo sentido, confrontamiento con su familia, con los padres, respecto a su machismo, misoginia, etcétera, etcétera. Entonces, pues coincidimos en general, ¿no? De siempre este tipo de situaciones nos confrontan con la gente más cercana, la gente más, vaya, nuestras redes sociales primarias. Así Entonces, es. es muy duro, sin embargo, pues como lo comentaba la compañera anterior, Anita, pues a veces hay que dejar amistades, a veces hay que encontrar otras redes de apoyo sociales y ni modo, es necesario, ¿no? Sí, ahorita di una clase en la universidad que tiene que ver con la mujer, la sociedad y la familia, y hablamos mucho también de la justicia reproductiva. Y la justicia reproductiva, ¿así se dice en español? Reproductive justice. Las personas piensan que tiene que ver solo con el aborto, pero no. Tiene que ver con todo lo que es de ser madre, de tener la libertad de tomar la decisión de ser madre o no ser madre. Eso es una postura feminista, de apoyar a la mujer que si quiere ser madre, no quiere ser madre, apoyar al hombre que no quiere ser padre o quiere ser padre. Y esa es la justicia reproductiva, y hablamos de eso también, que nosotros como terapeutas tampoco tenemos que reforzar esas creencias que mantienen esa injusticia, esas perspectivas que dañan, que causan daño, ¿verdad? Porque si de veras vamos a tener, elegir esas decisiones por nuestras vidas, hay que apoyar a las mujeres en sus decisiones. Y muchas veces no lo hacemos. Entonces tenemos que estar muy conscientes, ¿verdad? Que la sociedad va a oprimir y va a decir, pero no vas a tener hijos, ¿por qué? ¿O por qué vas a estudiar? Pero un hombre también siente una presión de tener hijos, pero jamás va a sentir presión de estudiar o de avanzar su carrera o de seguir adelante o de tener una posición política. Pero a una mujer le van a decir, ¿y cómo vas a hacer eso si sos madre? Entonces, esas son perspectivas feministas, porque esas son cosas que nos importan como feministas, ¿verdad? Ahora, gracias por eso, Sony, gracias. Siempre me encanta escuchar tu perspectiva también y compartir todo esto con usted. Y en la sala 3, yo sé que tal vez no se acuerda en las salas, pero alguien más, podemos seguir con las otras salas también, habían más, 4 y 5. ¿Alguien más antes de seguir adelante? Vamos bien con el tiempo. ¿No? Ok. Si no hay nada, no hay nada, porque yo sé lo que están pensando va a regresar, ¿verdad? Entonces, sí. Yo, Sí, Lupita, por favor. Gracias, Lupita. bueno, a mí algo, igual soy de la sala acá de la compañera Sony, algo que me resonó mucho, que casi al final lo tratamos, era de que no hay vuelta atrás, ¿no? Ya una vez que te das cuenta, que lo visibilizas, que ya tienes esta visión, ya no hay vuelta atrás, te das cuenta de todo y se abre un panorama muy grande, ¿no? Y pues decíamos, ¿no? Ya no permites lo que antes estaba muy normalizado, ¿no? Ya ahora lo ves y lo ves claro y sí, ya no hay marcha atrás. Exacto, Lupita. No se puede ir para atrás, porque una vez que uno abre los ojos, no puedes mantenerte de una manera ciega, ¿verdad? Y tener los ojos abiertos. Ves todos los sistemas de justicia, injusticia, niveles de jerarquía. Es un análisis de poder. Todo el tiempo lo estás viendo. Aún hay necesidad de tomar decisiones que uno participa en esos sistemas. Y estábamos hablando con Fausto que a veces uno que tiene que manejar su posición de una manera con mucho cuidado para uno y de una manera muy delicada, porque es como decir, conocemos y sabemos los riesgos. Que cuando uno está enfrentando injusticia, sabemos que con eso vienen riesgos para nosotros personalmente y profesionalmente. Entonces hay que manejar esos riesgos bastante delicado. Y entre más poder que uno tiene, más riesgos puede tomar. O cuando uno se siente en espacios seguros, puedes tomar más riesgos. Pero uno siempre tiene que analizar,
y uno dice, bueno, estoy ahorita en una postura que se ve como que estoy pasiva o estoy aceptando esta inigualdad o inequidad, pero realmente tal vez no lo estás aceptando, realmente lo estás viendo, lo estás analizando, pero también estás analizando su posición de poder y decir, hoy no es el momento de enfrentar a mi abuelita con este asunto. No es el momento de enfrentar a este hombre con esta pareja que estamos hablando de patrones de comunicación y él está hablando de su hermano que le dijo que no era no sé qué, Entonces, es como que como terapeutas siempre tenemos que estar analizando el tiempo de la intervención, el nivel de intervención, el cuándo, el cómo y el por qué, ¿verdad? Y no todos los espacios uno puede hacerlo. Entonces, eso también siempre estoy bien consciente porque uno dice, ay, pero soy feminista porque estoy tolerando eso. Porque en este momento no sentí que las personas lo iban a aceptar, ¿verdad? Que las personas estaban como resistiendo o no estaban en una posición de aprender o querer aprender o saber. Entonces, gracias por eso, Lupita. Vamos a seguir adelante, pero en cualquier momento si quieren parar, si quieren que yo, ¿verdad? Ay, espera un momentito, ya va. A veces tengo que hacer esto. Y share screen. Como todas mis clases lo estoy haciendo por Zoom, estoy aprendiendo un montón ahora. Entonces, ok. Entonces, ya hemos hablado bastante de la resistencia, especialmente al feminismo o a la justicia social. Pero con esto vamos a parar. Si quiere, después de esto tomamos un breve descanso de 5 minutos y después regresamos con los otros temas. Entonces, ser una terapeuta feminista, hombre, mujer, de cualquier género, de gay, trans, heterosexual, de cualquier tipo de entidad que usted tendrá, ¿verdad? No es una posición neutral en general. Los terapeutas familiares tenemos que enfrentar las maneras en que somos resistentes al feminismo. Tenemos que internalizar, ¿verdad? Tenemos que reflejar ¿por qué lo rechazo? ¿Por qué lo rechazaba antes? ¿Qué estaba pasando en mi contexto antes que es diferente hoy? ¿Cuáles conocimientos tengo ahora que me hacen no resistir que hace unos 3, 5, 10 años lo resistía? Entonces, nuestra resistencia no es aceptable. Y hay que tomar esa postura que es negligente. Ahora, con mis estudiantes que no son terapeutas, mis estudiantes que están estudiando es decir, el desarrollo humano, la psicología. Yo soy mucho más paciente con ellos, soy súper paciente. Yo digo, no tienen que decidir si ustedes son feministas o no. Siempre es como con mucho respeto y mucho cariño le digo, ustedes no tienen que decidir eso hoy. Pero a los terapeutas familiares, yo pienso que ahora ya tengo muy poca paciencia para esas posturas que están apoyando a la patriarquía o está apoyando sistemas oprimientes hacia la mujer o personas LGBTQ, las personas indígenas, las personas, ¿verdad?, del campo o como ustedes quieren pensar, ¿verdad?, las personas más marginadas. No tengo ninguna paciencia con decir que esto es aceptable, que nuestras posturas de apoyar esos sistemas de opresión son aceptables, ya no son. Inclusive, no hay que aceptarlos y también hay que pensar que no es ético. Y por ejemplo, en los Estados Unidos yo quisiera que llegáramos al punto que uno podría perder su licencia de ejercer como terapeuta familiar si uno es racista, si uno es sexista, si uno es misógino. Entonces, eso es tener una postura fuerte de decir que la injusticia no se va a tolerar. Punto. Y no podemos permitir que nuestra socialización que nos haga reforzar la patriarquía, el sexismo, misoginia, que afecta nuestro sentido de justicia social y los derechos humanos.
Y es fácil de hacerlo porque estamos socializados como todos nosotros, ¿verdad? Con Iglesia Católica, con la cultura hispana, con el machismo. Y es difícil resistirlo en los círculos profesionales y en los círculos de educación y los círculos en el consultorio. Es difícil. Entonces uno tiene que ser súper inteligente en el cómo y en el cuándo. Pero internamente uno tiene que tomar esa postura. Y si uno de veras está así contra los derechos, está al favor de los derechos humanos, estás al favor del feminismo. Ahora, a lo mejor no tenés suficiente conocimiento de decir, yo no estoy lista para decir que soy feminista porque no lo he estudiado lo suficiente, no he leído mucho de las teorías, no entiendo mucho de la historia. Está bien, pero la postura de derechos humanos es como decir, bueno, si no estás listo para uno, tienes que estar listo para el otro, porque si no, no es justo y no es ético. El feminismo existe porque la desigualdad, el control, el maltrato, la violación, el bajo pago, las puertas cerradas y la injusticia contra las niñas y las mujeres existe a nivel mundial y de una manera grave y severa. Y de eso no se puede negar. De todos los homicidios, casi siempre están cometidos por los hombres. Los hombres cometen homicidios contra la mujer y contra los otros hombres. Entonces, la manera que estamos criando los varones, estamos criando a niños, tenemos que criarlos de maneras que no sean violentos, reforzando la masculinidad tóxico, etc. Entonces, al final digo, tenemos que responder y el feminismo es una postura necesaria. Yo digo, ahora ya no tengo la paciencia para las terapeutas familiares que son avanzados, que de veras son estudiados y avanzados, que no mantengan esa posición. Entonces voy a parar aquí porque en las próximas vamos a seguir, ¿verdad?, con más de la teoría. Entonces voy a hacer el stop share y vamos a tomar una pausa. Y quiero que descansen un minutito si quieren ir a buscar un vasito de agua o quieren ir al baño o descansar un minuto, pero 5 minutos. Después vamos a regresar y seguir con el material. ¿Les parece bien? Ok. Sí. ¿Qué es el aguajero negro? Se refiere a estos agujeros. Ah, bueno, aquí está Fausto. Pensé que ya no había nadie, Fausto. No, como en inglés, dark hole, el que está en el espacio, que chupa. Oh. Que se come todo en el espacio. Ok. Pero era como que no estaba ni en el salón. Las personas que se identifican LGBTQ con diferentes habilidades, ¿verdad? Y yo sé que es un punto bastante importante. Entonces, si solo hablaríamos de personas de diferentes habilidades y no hablamos también que si de ellos también son gay, que si ellos también son personas de bajos recursos, si también son personas, ¿verdad?, diferentes edades. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a ver que todas estas partes de nuestra vida son importantes y entrelazadas. Entonces, como si no se puede ver solo un aspecto de identidad. Podríamos hablar solo de género o solo de las mujeres, pero es como de verlo de una perspectiva como ¿cómo se dice? Essentializing, que estás como decir, estás simplificando aún un aspecto de identidad que se llama solo género. Y no todos vamos a tener la misma experiencia de género, es mucho más complejo. Entonces, ciertas combinaciones afectan nuestra ubicación social o posiciones de poder y influencia. Identidades
no son aditivas, pero se intersectan de maneras únicas. Entonces, no son aditivas, no sos una mujer mexicana, heterosexual, casada, abuela, terapeuta. Es como decir, todos esos aspectos de su identidad hacen que su personalidad o su forma de ser o su forma de interactuar con otros depende de esta mezcla, ¿verdad? De quién eres. Ahora voy a hablarlo de una manera diferente en un minuto. Entonces, por ejemplo, imagina como su identidad y experiencia en el mundo sería diferente si solo cambiaría un aspecto de su identidad. Por ejemplo, si todo fuera igual, pero su género fuera diferente, ¿cómo sería su experiencia en el mundo? ¿Cómo sería su experiencia como terapeuta familiar y de parejas? Si usted es mujer, ¿cómo sería su experiencia si fuera hombre? O si es joven, si fuera mayor. Si se crió con muchos recursos económicos o se crió con bajos recursos económicos. ¿Cómo sería su experiencia de ser terapeuta? Entonces, es la combinación de nuestras identidades que afectan nuestras vidas y interacciones con los demás. Ahora, de solo verlo de este punto de vista es como de sobresimplificarlo, porque interseccionalidad como un campo de estudio es mucho más de la política de identidad. Es más que eso. Es de ver cómo la interacción intra, ¿verdad? Es como intrapsíquica o interseccional interna, cómo estamos interactuando con nuestra sociedad o con otros sistemas sociales y los diferentes niveles. Entonces, es complejo y podemos agregarle muchísimo más y también agregar los sistemas sociales, ¿verdad? Cómo estamos enfrentando y interactuando con estos sistemas sociales. Entonces, la importancia de la interseccionalidad, aquellos que luchan por la erradicación del sexismo sin batalla por el fin del racismo o el clasismo, debilitan sus propios esfuerzos. Es decir, la persona que dice que no está al favor de erradicar estos sistemas oprimientes, está afectando a uno mismo porque nadie tiene una interseccionalidad donde no hay parte de uno que es marginado socialmente. Ahora, sí existen personas con muchísimo privilegio. Yo cuando he dado mis cursos y hemos hecho como un análisis más profundo, hay personas casi siempre, son hombres de altos recursos, con muchísima educación, muchísimo dinero, con piel como color, su raza blanca, y cristianos con todas sus habilidades físicas y decir ni muy joven ni muy mayor, de verdad, una edad como decir, una edad media, decir sus 30, 40, 50, inclusive hasta los 60. Pero esas personas pueden decir que no pueden identificar partes de su intersección donde se sienten más marginados. Es más difícil. Aquellos individuos que luchan por la erradicación del racismo y el clasismo mientras que apoyan la opresión sexista están ayudando a mantener los prejuicios sociales de todo tipo de opresión grupal. Entonces, es como decir, no puedes estar contra el racismo y decir que no estás al favor de combatir el sexismo. Entonces, Bell Hooks fue una de las autoras que empezó a decir, no puedes escoger una cierta parte de justicia social y no otras partes. Así no funciona la justicia social. Entonces, ¿cómo funciona la interseccionalidad? Bueno, hay diferentes niveles, ¿verdad? Factores de estilo de vida de individuales, también tiene que ver con identidad,
Estilo de vida es algo difícil de entender porque a veces nuestros estilos de vida no coinciden con nuestras identidades. A veces sí, a veces no. Entonces aquí existen las redes sociales y condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales en general. Entonces, uno puede decir, ¿conocen el modelo ecológico social de Bronfenbrenner? Es algo muy similar a este modelo ecológico sistémico. La diferencia es que no tienen una perspectiva crítica. Entonces, este modelo que nos compartió, este modelo Fausto, tiene una perspectiva crítica que el modelo de Bronfenbrenner no lo tiene. Entonces, un modelo ecológico y sistémico sin la perspectiva crítica no es una perspectiva así con una perspectiva de justicia social o de feminismo o una perspectiva crítica que es importante. Ahora, seguimos hablando de la interseccional, los derechos de lesbianas y gays en todo el mundo. Esto es importante de ver porque la persecución, ser LGBTQ en el mundo no es una identidad segura. Es decir, la persona se puede sentir muy segura. Yo como lesbiana decir, si yo fuera lesbiana, puedo decir, ay, yo me siento muy segura en mi matrimonio, en mi pareja, con mi familia. Todos me apoyan, me quieren. En mi trabajo saben que soy lesbiana, me apoyan. Mis estudiantes, ¿verdad? Me apoyan. Pero a nivel social, a nivel mundial, existe un tremendo peligro. Inclusive en México, muchas partes de México, en los Estados Unidos, en todo Centro, Suramérica, en todas partes del mundo, muy pocas partes del mundo las personas gay pueden caminar por la calle agarrado de la mano con su pareja. Y inclusive en ciertas partes del mundo es ilegal. Y no solo que no lo apoyan, es ilegal. Entonces, por ejemplo, en las partes rojas es pena de muerte. Y eso es algo bastante serio, ¿verdad? Y entonces, inclusive, las partes más oscuras hay que persecución, también hay reconocimiento. Y en las partes blancas, que son los lugares más progresivas del mundo, es donde hay un poquito de protección. Y, por ejemplo, reconocimiento de protección, Sudáfrica, Argentina, Uruguay. Esos son los países en Latinoamérica que son más progresivas. Inclusive en Honduras, mira, no hay nada de protección. Y en México hay un poquito de reconocimiento, pero esto es importante porque hay que seguir pensando que si estamos hablando de la justicia social, no podemos, volviendo al feminismo, no podemos hablar del feminismo, sino hablar de los derechos humanos de las personas LGBTQ. Imposible. Uno tiene que ver con el otro y siempre están conectados, ¿verdad? ¿Por qué hablar de género en la terapia? La rígida socialización de género impacta negativamente de la vida de las niñas y las mujeres y de las mismas maneras de los niños y a los hombres. Entonces, todos estamos impactados, como ya dije, con las consecuencias de las normas y las reglas que manejan género. Actitudes de género androcentricistas patologizan ciertas conductas y características emocionales. Entonces, las mujeres siempre nos hacen pensar que somos demasiado emocionales, no son razonables, o no son inteligentes, no son capaces. Estas no es cierto, ¿verdad? Sabemos que eso no es cierto, pero si seguimos como apoyando estos mitos de género, vamos a seguir pensando de esta manera. Terapeutas feministas exploran papeles o roles de género con las familias que tratan y tienen la oportunidad de tratar temas de socialización de género y el desarrollo de género.
Lo hacemos, no voy a seguir hablando mucho de esto porque ya sabemos que está basado en las creencias culturales, de raza, de habilidades y también religiosas. Entonces, voy a seguir porque vamos a tener menos tiempo, pero lo mismo pasa con el concepto de colorismo, ¿verdad? Y ustedes van a tener acceso a todos estos dispositivos, entonces no voy a hablar con mucha profundidad con cada uno de estos, pero que sabemos que el colorismo y el racismo también son partes de la interseccionalidad. Porque, por ejemplo, yo soy hispana, pero también tengo el privilegio de ser blanca. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo sabes que es privilegio? Bueno, hay un montón de estudios que dicen que si personas que son, entre más se ven como personas europeas en el espectro de color o el espectro de raza, su nivel de educación es más alto, el pago o el sueldo en su trabajo es más alto, suben la cadena, ¿verdad?, en sus trabajos más rápido. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay discriminación contra los afroamericanos, los negros. Entonces, sí se ha prohibido que podrían mudarse o comprar casa en ciertos vecindarios o estudiar en ciertas escuelas. Entonces, sabemos que tenemos que reconocer ese tipo de racismo, pero también ese tipo de discriminación. Y también el estatus socioeconómico, importantísimo. A mí siempre me decía mi mamá, bueno, en Honduras no existe el racismo, no existe. Todo el mundo trata a todo el mundo igual. Ella de veras pensó eso, pensó que eso era cierto. Y de su experiencia, ella lo miraba de esa manera, pero la realidad es que sí echamos de menos las personas indígenas, las personas de menos recursos económicos, las personas de menos nivel de educación. Influye su manera de vestir, su manera de hablar, de manera de actuar. Influye también el respeto que reciben de la policía o de personas de los sistemas legales como jueces y abogados. Influye cómo van a ser tratados también en un hospital, ¿verdad? O en una sala de emergencia. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de nuestros privilegios y especialmente cuando tienen que ver a nivel socioeconómico. Y también estamos hablando de estatus de habilidad, como, ¿verdad? Estábamos hablando, y no solo es su estatus de habilidad como que si eso solo fuera todo. Si esta persona que está en la silla de ruedas fuera gay o fuera una persona, con menos capacidad intelectual, o si tuviera el autismo, o una diferencia, ¿verdad?, de la cultura de la sociedad dominante. Entonces, la manera en que sus experiencias en el mundo va a ser muy diferente a nosotros que no tenemos esas experiencias. Entonces, personas con todas sus facultades físicas tienen más privilegios que aquellos que viven con una incapacidad o una capacidad diferente. Sus accesos a recursos son diferentes y no tienen que sentirse como que son una carga para otros por sus limitaciones. Entonces, nosotros tenemos que seguir con esa postura reflexiva para analizar cómo estamos viendo a esta persona de verdad, ¿verdad? Que tiene que no pueden hablar de la misma manera que hablamos nosotros, o etcétera. Y por el final, la heteronormatividad, esa es una creencia que ser heterosexualidad es la norma para la sociedad. Todas relaciones que no son heterosexuales son anormales y devaluadas. Y también es una forma de pensar que es una presunción que todas las personas son y deben de ser heterosexuales. Entonces, si ustedes escuchan a una persona que dice, y muchas personas cristianas van a decir esto, por ejemplo, van a decir, yo amo a la persona, pero no estoy de acuerdo porque lo veo con esa persona, con su estilo de vida,
porque veo que su estilo de vida es un pecado. ¿Ok? Entonces, a reducir una identidad de una persona como un estilo de vida es un insulto. Es como decir, una persona que camina en sus silla de ruedas y decir, ay, no estoy de acuerdo con su estilo de vida, porque así es su estilo de vida, es como decir, es un insulto. Y uno dice, obviamente es un insulto. Pero cuando la persona reduce en una persona que es LGBTQ, a un estilo de vida, o muchas veces dicen, bueno, es una opción, estás tomando una opción. Pero yo le digo, bueno, tú tomaste esa decisión de ser heterosexual y van a decir, no, es ridículo. Entonces, si un estudiante de ustedes o uno de sus personas en los consultantes o quien sea, piensa de esa manera, uno puede hacerles preguntas. Yo soy terapeuta narrativa, entonces mis preguntas son estilo más narrativas. Pero preguntas que uno no se puede hacer es, cuando conoce a alguien por primera vez, ¿qué asume acerca de esa persona con respecto a su sexualidad? A lo mejor ustedes asumieron que yo no era lesbiana, o que no era bisexual, o que no era trans. Y me imagino que se sorprenderían bastante si les dijera, soy trans, o soy bisexual, o soy lesbiana. La verdad es que no soy ninguna de esas tres. Pero yo creo que a lo mejor la mayoría de ustedes asumieron que yo, ¿verdad?, fuera heterosexual. Entonces, la heteronormatividad existe en todas partes del mundo y es un privilegio que uno tiene asumir que uno es y va a ser tratado de esa manera. ¿Y cómo se siente trabajando con personas lesbianas, gay o bisexuales? Y con sus familias, ¿verdad? Con las personas con quien usted trabaja. Entonces, hay muchas palabras ahora diversas que es heterosexismo, heteronormatividad. Entonces, muchos prejuicios, ¿verdad? Pero uno mismo tiene que analizar sus prejuicios. Entonces, ya para terminar con ya casi terminamos. Cuando regresamos, ¿qué es el feminismo? Y vamos a hablar, cuando empezamos el taller el próximo sábado, vamos a volver a este tema. ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué existe? Vamos a hablar un poquito de el feminismo a nivel mundial, el feminismo en México. Vamos a escuchar a esta linda feminista que está hablando del feminismo en México y después seguir con el taller, ¿verdad? Antes de terminar hoy, quiero que sigan pensando en su postura feminista, especialmente, y vamos a volver a esto, ¿ok? Entonces, no terminamos todito lo que tenía para hoy, pero lo que quisiera saber es que si ustedes tienen una pregunta en este momento, una curiosidad, el próximo sábado vamos a profundizar más, ¿ok? Esto fue como general, una información más general. Cada sábado vamos a ir más profundo y después vamos a manejar casos clínicos. Pero ¿tiene una pregunta, una curiosidad con lo que yo acabo de decir? Ok, quisiera saber que si para alguien esto era, por primera vez están estudiando el tema feminismo o la teoría o la terapia familiar feminista. Todos dicen, para mí, ¿falta? sí, es la primera vez. Okay. Y la verdad es que me encuentro con muchos conceptos en donde estoy digiriendo, en donde, como usted decía, cómo me posiciono, tanto para trabajar o para mi visión de la vida. Y como les decía en el grupo que trabajé con las chicas, no sé si de acuerdo a la educación o la edad, por la edad que tengo, que ya soy grande, pues como que apenas estoy analizando algunas cosas y creo que esto me va a poner en muchas situaciones para estar más atenta. Gracias. Sí. Ay, de nada, Mafalda. Me alegro que estás aquí. Y también Dani también dijo que es primera vez. ¿Y quién más levantó la mano? Virtual, Marión. Ajá. Y yo sé que para la otra persona es avanzado. Lo que digo a mis estudiantes que son súper avanzados, como muchos de ustedes, les digo,
quiero que digan, ¿cómo estoy viendo este material diferente hoy por el camino que yo, a dónde estoy yo en el trayectorio de mi, ¿cómo decir? Ay, lo tengo que decir en inglés, discúlpeme, debo decir en inglés. Y ayúdame, Fausto, ¿ok? Entonces, where are you given your trajectory in your training as a therapist? Entonces, en el trayectorio, ya sé, el trayectorio de ustedes como terapeutas familiares y el trayectorio de ser feminista o humanista o de persona de la justicia social, ¿cómo lo está viendo ahora de una perspectiva diferente, sabiendo que donde estaba hace 5 o 10 años es diferente? Entonces, analizar eso, autoanálisis, ¿verdad? ¿Cómo ha avanzado y cómo quiere seguir avanzando? Y, más importante, ¿cuáles son sus, esto lo tengo que decir en inglés, los blind spots? Las partes de su entrenamiento que todavía no he enfrentado. Las partes, como dijo Lennon, dijo, bueno, ¿y las personas de diferentes habilidades? ¿Le hemos analizado eso bien de una perspectiva de justicia social? O, ¿verdad? Y no sé qué significa para ustedes, pero todos nosotros tenemos esas partes de nuestros conocimientos o entrenamiento que todavía es como una frontera nueva. Entonces, por esta semana quiero que sigan pensando cuáles son esas fronteras que todavía, o esas puentes que no he cruzado todavía, que me faltan los conocimientos. Y muchos de nosotros no lo vamos a saber, porque no sabemos lo que no sabemos. Y eso está bien, pero si usted sabe, y yo pensé que yo sabía muchísimo de LGBTG, de personas gays. Y mis estudiantes me dijeron, ¿sabes qué? Hay otro mundo acá que no conoces. Y yo dije, wow, pienso que sé y no sé nada. Entonces hay que seguir con esa postura de aprendizaje, entender y saber que hay muchos puentes que no hemos cruzado todavía. Y ustedes sí lo han cruzado, los puentes de feminismo, pero mire lo que hicieron hoy. Retrocedieron y cruzaron de nuevo, van a retroceder otra vez y van a cruzar de nuevo, ¿entiende? Es como que lo ven de nuevo, lo ven otra vez, lo ven con diferente perspectiva. That's the reflexivity, la reflexión. Bueno, yo sé que he hablado muchísimo y ya se me acabó el tiempo, pero siempre quiero terminar con lo que piensan ustedes. Fausto, otra palabra para ¿verdad? Que quiere dejar con todos. No, claro que sí. Primero que nada, pues agradecerte por la clase de hoy. Tienes toda la razón, esta parte de, aunque quienes lo hayamos leído una y otra vez, siempre es revisitarlo de una forma diferente por la mirada de quien nos está compartiendo, ¿no? Que en este caso nos comparte siempre desde dónde vienes, cómo lo estás mirando, incluso este gran esfuerzo que haces para compartirnoslo en español. Entonces creo que esa es una reflexión muy padre, ¿no? Quizás también para los lees, es importante que hagamos los ejercicios que están montados en plataforma para disfrutar más esta parte de las reflexiones, porque aunque son preguntas que venían como muy hacia nuestra persona, son preguntas que podemos utilizar en la consulta. O sea, que no solamente se quede en esta parte que, oh, bueno, fue como un taller, no, lo tomamos aquí muy padre, pero yo quisiera cómo lo aplico a terapia. Ah, bueno, pues sí se puede utilizar, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles la asistencia. No sé si alguien tenga alguna duda que quiera compartirle a la doctora, que me quiera compartir a mí con respecto a la gestión de la plataforma, si entraron y demás. ¿Todo chévere? Así es algo sonde. Bueno, entonces, no sé, María, yo creo que ya nos podemos ir a descansar. Muchas gracias. Sí. Gracias a todos. Que pasen linda noche y nos vemos. María, gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, adiós. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Cierro ya. Me encantan los corazones. Bueno, bye. Y Judith, yo también me llamo Judith María. Ahí se fue. Bueno, y quedó América y quedó Bexa. Pero entonces, Fausto, hacemos lo mismo el próximo sábado y si quieren pueden volver a unirnos, ¿verdad? De hablar del libro y hablar de cualquier otro tema, como cuando quieras, ¿ok? Inclusive mañana o cuando sea. Tú dime, voy a mandar un mensajito. Salió. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Y Fausto, ay, mira, tenés la habilidad de todo lo que está en el chat. ¿Sabes cómo mandarlo como un email? Sí, te lo mando. Ay, yo nunca lo he hecho, pero me encantaría verlo porque no lo pude ver y muchos se presentaron y quisiera leerlo. Ok, perfecto. ¿Cómo lo haces? Porque yo nunca lo he hecho. ¿Cómo se hace? Es que cada que cierras, si quieres saber.